Camila Ordóñez era una mujer discreta, entregada por completo a su vocación científica. Bióloga de profesión, trabajaba con comunidades indígenas en Chiapas, investigando plantas que podrían salvar vidas. Tenía una relación estrecha con sus padres y, aunque vivía sola, los llamaba todos los viernes sin falta. Su mayor sueño era descubrir un tratamiento natural para enfermedades estomacales que afectaban a comunidades rurales. Pero un día desapareció sin dejar rastro. No hubo llamadas, ni señales, ni rastros claros, solo silencio. Hoy vamos a contar la historia real de Camila. Acompáñanos hasta el final para entender cómo todo eso realmente ocurrió. El 19 de abril de 1986, a las 6:15 de la mañana, Camila Ordóñez salió del campamento de investigación situado en las afueras de Palenque. Había preparado su mochila la noche anterior con la precisión que la caracterizaba. Libreta plastificada, brújula, una red de dormir y frascos vacíos para muestras. Su objetivo era una zona no registrada en los mapas oficiales, mencionada por un curandero Tzeltal como el único lugar donde florecía una planta llamada hierba de luna, utilizada para curar dolores internos severos. Era sábado, y según los registros del campamento, la última vez que alguien la vio fue cuando conversó brevemente con Benjamín Ramírez, un guía local contratado por la universidad. Él le preguntó si necesitaba acompañamiento. Camila respondió con una sonrisa tranquila. Si voy sola, tal vez la planta se deje ver. Llevaba un pantalón beige, camisa de manga larga y su característico sombrero de palma. Caminó con paso firme en dirección al sendero que bordeaba el arroyo Piedras Blancas. El clima era sofocante desde temprano. La humedad rozaba el 90% y el sol apenas filtraba entre los árboles densos. Camila conocía bien ese entorno. Había recorrido esa selva más veces de las que podía contar. Y eso fue lo que más inquietó a su equipo horas después. Ella no era una inexperta ni alguien descuidada. A las 5:45 de la tarde, cuando la luz comenzaba a caer, Martín Valle, su asistente, notó que su retorno se estaba demorando más de lo habitual. Aún así, decidió esperar un poco más. A las 7:10 de la noche, cuando ya no quedaba claridad en el cielo y los sonidos de la selva se tornaban más intensos, Martín salió con una linterna y recorrió el borde del sendero durante casi una hora. No encontró huellas, ni ramas quebradas, ni señales de regreso. Decidió volver y esperar la madrugada. Al amanecer del día siguiente, Camila seguía sin aparecer. Martín organizó una primera búsqueda informal con 3 estudiantes voluntarios. No querían alarmar innecesariamente a las autoridades. Confiaban en que tal vez ella hubiese pasado la noche acampando. Sin embargo, la inquietud ya pesaba en el ambiente. Camila no solía romper sus horarios ni modificar sus planes sin comunicarlo antes. En la libreta de control de salida del campamento, junto a su nombre, había escrito: "Vuelvo antes de que se oculte el sol". Esa línea se convirtió en un eco doloroso durante los días siguientes. Si relatos como este tocan tu corazón, suscríbete. Activa la campanita y deja un mensaje de apoyo a esta familia en los comentarios. Ellos merecen ser escuchados. Camila Ordóñez no era como los demás investigadores de su generación. Mientras otros veían la selva como un obstáculo logístico, ella la sentía como una extensión de sí misma. Había nacido en una comunidad modesta de Comitán, Chiapas, hija de Teresa Luna, una maestra rural, y Octavio Ordóñez, un técnico de laboratorio que pasaba sus días atendiendo centros de salud comunitarios. Desde pequeña mostraba una atención obsesiva por los detalles. Clasificaba hojas por textura, coloreaba flores según su fragancia y preguntaba a los curanderos de su pueblo qué plantas servían para aliviar qué males. Estudió biología en la Universidad Estatal de Chiapas, graduándose con honores.
pero lo que realmente la marcó fue un trabajo de campo que realizó en 1980 con un grupo lacandón en la selva profunda. Allí fue donde por primera vez escuchó hablar de la hierba de luna, una planta que, según decían, solo aparecía en lugares donde la tierra escuchaba el sufrimiento humano. Desde ese momento, su investigación tomó una dirección muy específica. Plantas con propiedades digestivas que aún no habían sido clasificadas por la ciencia occidental. Con el paso de los años, Camila se volvió una figura respetada dentro y fuera del ámbito académico. A diferencia de otros colegas que evitaban internarse demasiado en la selva por temor o incomodidad, ella dormía en hamaca bajo el dosel vegetal, tomaba agua directamente de los manantiales y comía lo mismo que las familias indígenas con quienes convivía. Sabía usar machete, preparar repelente con raíces locales y leer los sonidos del bosque. Esa familiaridad con el entorno generó la idea equivocada de que nada podía pasarle. En el campamento de Palenque, donde trabajaba como investigadora senior, su presencia era serena, pero firme. Tenía un cuaderno personal donde anotaba datos que nunca compartía en informes formales, frases que escuchaba de los sabios tradicionales, dibujos rudimentarios de plantas y fórmulas de cataplasmas. Solía decir que algunas cosas no debían publicarse hasta que estuvieran completamente comprendidas. Camila era muy cercana a sus padres. Todos los viernes, sin excepción, llamaba por la mañana. Preguntaba cómo estaba la salud de su madre, si su padre seguía tomando los medicamentos a tiempo y siempre prometía visitarlos la próxima semana cuando cierre la fase de campo. Esa llamada tampoco llegó el viernes 25 de abril, una semana después de su desaparición. Martín Valle, su asistente, notó el detalle y sintió un escalofrío. Sabía que Camila podía retrasarse en regresar, pero jamás dejaba de llamar a su madre. Nunca. La universidad contactó a las autoridades locales al 8º día de desaparición, pero para entonces el rastro ya se había enfriado. Las primeras búsquedas oficiales comenzaron con mapas desactualizados, sin guías expertos y sin una coordinación clara. La selva, densa y muda, parecía haberla tragado por completo. Quédate con nosotros hasta el final. La historia que estás escuchando está llena de detalles inquietantes que, por años, nadie quiso ver. El amanecer del 27 de abril fue distinto. En el campamento, el ambiente ya no era solo de preocupación, era de tensión. Martín Valle reunió a 3 voluntarios y salieron al amanecer con brújulas, machetes y una vaga esperanza de encontrar algún indicio. Caminaron durante horas por los senderos que Camila solía frecuentar. Conocían bien sus rutas preferidas y aunque la selva era inmensa, sabían que ella tenía patrones claros. A unos 4 kilómetros del campamento encontraron algo que los detuvo en seco. Un trozo de tela gris, del mismo tono de la camisa que ella usaba el día que desapareció. Estaba enganchado en una rama baja, desgarrado por el borde. Un poco más adelante, la vegetación parecía haber sido alterada. No había signos de lucha ni sangre, pero sí huellas que se desvanecían por la humedad del suelo. Martín tomó nota mental de cada irregularidad. A pesar del hallazgo, no se permitía caer en el pánico. Ese mismo día por la tarde, finalmente acudieron a la comandancia de Palenque para denunciar oficialmente la desaparición. El comandante encargado, Saúl Arrieta, los escuchó en silencio, sin tomar notas. Preguntó si Camila tenía antecedentes de escapismo, enfermedades mentales o problemas personales. Martín negó con firmeza. Ella no se va sin avisar, y menos sin dejar registro. Arrieta murmuró algo sobre tantos turistas perdidos en la zona, y que seguro regresaría por su cuenta. Pero no regresó. El 29 de abril, una brigada de búsqueda fue activada oficialmente, aunque sin urgencia.
Policías mal equipados y sin experiencia en selvas iniciaron un operativo de 3 días. Se cubrió un radio de 5 kilómetros, pero sin drones ni helicópteros y sin rastreadores nativos, el esfuerzo parecía simbólico. La selva no devolvía nada. La familia de Camila llegó desde Comitán el día 30. Su madre, Teresa, de rostro delgado y manos temblorosas, apenas podía hablar. Su padre, Octavio, mantenía la mirada fija en el horizonte, como si esperara verla cruzar el camino en cualquier momento. Ambos se negaban a regresar sin respuestas. Se alojaron en una pensión modesta cerca del campamento y recorrieron los hospitales de la región. Ninguno tenía registros de ingreso con su nombre. Mientras tanto, los medios de comunicación comenzaban a tomar nota. Un pequeño noticiero regional entrevistó a Martín, quien explicó con voz temblorosa lo poco que sabían. Las preguntas eran siempre las mismas. ¿Pudo haberse perdido? ¿Fue un accidente? ¿Estaba escapando de algo? Él repetía lo mismo. Camila era prudente. Si no ha vuelto, algo pasó. Ninguna autoridad federal se pronunció. La universidad, presionada por la comunidad académica, publicó un boletín vago hablando de preocupación por el bienestar de una colega. Pero puertas adentro, la mayoría asumía lo peor. La selva, inmensa y cerrada, seguía callando. Y lo más inquietante era eso, el silencio absoluto, como si lo que hubiera pasado no quisiera ser contado. El 3 de mayo, 14 días después de la desaparición, un grupo de voluntarios conformado por biólogos, estudiantes y 2 campesinos de la zona pidió permiso a las autoridades para organizar una búsqueda paralela. La policía ya no patrullaba. La selva había retomado su dominio absoluto. Y cada día sin noticias era una herida más en la familia Ordóñez. Alrededor del mediodía, uno de los jóvenes, Luis Castañeda, estudiante de 3er año, notó un espacio abierto más adelante, como si los árboles hubieran retrocedido. Era una pequeña clareira circular a unos 5 kilómetros del campamento base, alejada de las rutas habituales. Lo que encontraron allí rompió la aparente calma. En el suelo, húmedo y cubierto de hojarasca, había ramas quebradas y hojas visiblemente pisoteadas. A un lado, una brújula oxidada, claramente golpeada contra el tronco de un árbol, incrustada como si alguien la hubiese lanzado con furia o desesperación. A pocos metros, debajo de una piedra plana, hallaron una libreta con la tapa dañada por la lluvia. Era el cuaderno personal de Camila. La mayoría de las páginas estaban arruinadas. La tinta había corrido y las anotaciones se mezclaban con hongos y barro. Pero en la antepenúltima hoja, escrita con fuerza, aún se distinguía una frase subrayada 3 veces. Cuidado con el hombre que sonríe demasiado. El resto del texto no tenía sentido. Trazos interrumpidos, palabras sin terminar, como si hubiera intentado escribir apurada o asustada. El hallazgo fue entregado de inmediato a la comandancia. Sin embargo, el comandante Arrieta restó importancia al mensaje. Podría ser una metáfora, tal vez un delirio. No enviaron ningún equipo adicional. Tampoco se analizó el contenido del cuaderno en profundidad. La familia, en cambio, no pudo ignorar esa frase. Teresa repetía en voz baja: ella estaba tratando de advertirnos de alguien. Ese mismo día, otro voluntario, Emilio Galván, dijo haber visto a Camila en una ocasión conversando con un científico que nadie había visto desde entonces. No recordaba su nombre, pero sí su rostro. Era amable, hablaba pausado y siempre sonreía. Lo había visto en una de las visitas al campamento semanas antes de la desaparición. Su testimonio fue anotado, pero no cruzado con ninguna lista oficial. La universidad evitaba dar declaraciones. Decían que cualquier comentario prematuro podría afectar futuras investigaciones. Pero puertas adentro, algunos colegas comenzaron a compartir entre susurros la misma sospecha. ¿Y si alguien conocido estaba involucrado?
¿Y si no se trataba de un accidente ni de la selva, sino de una persona? Hasta entonces, nadie se atrevía a hablarlo en voz alta. Si estás siguiendo esta historia con atención, cuéntanos en los comentarios qué harías tú si alguien de tu familia desapareciera y las autoridades no hicieran nada. Tus palabras importan más de lo que imaginas. Los días se convirtieron en semanas y el caso comenzó a desvanecerse de la atención pública. Los noticieros ya no cubrían la historia y las autoridades locales hablaban de agotamiento de recursos. Pero entre los pocos que aún se negaban a abandonar la búsqueda, empezaron a surgir preguntas que nadie estaba dispuesto a responder. Uno de esos interrogantes apuntaba a una visita que había pasado desapercibida. Un mes antes de la desaparición, un investigador foráneo había llegado al campamento de Palenque con una credencial de la Universidad del Norte de Sonora. Se presentó como Dr. Elías Montiel, especialista en farmacognosia, el estudio de principios activos naturales en plantas medicinales. Según testigos, fue amable, reservado y siempre mostraba un interés particular en las rutas que Camila solía recorrer. Martín Valle recordó que en una ocasión, durante una cena en la zona común del campamento, Montiel preguntó insistentemente si Camila había logrado identificar alguna planta con aplicaciones clínicas comprobadas. También quiso saber si compartía sus notas con otros investigadores. En aquel momento parecía una conversación normal entre colegas. Nadie sospechó de nada. Pero después de la desaparición, Montiel nunca volvió a comunicarse con la universidad y su nombre no aparecía en ninguna lista oficial de intercambio científico. Al intentar rastrear su afiliación, descubrieron que la credencial era falsa. Sin embargo, para ese entonces ya habían pasado más de 40 días del último contacto con él. La pista se enfrió, el caso seguía sin avance. La familia de Camila contrató un abogado independiente, licenciado Víctor Loera, para presionar a las autoridades estatales. Exigieron que el caso pasara a manos de la Fiscalía General en Tuxtla, pero la petición fue rechazada por falta de indicios de crimen organizado o secuestro confirmado. Era como si cada esfuerzo por investigar más a fondo chocara con una pared invisible. Mientras tanto, un detalle inquietante salió a la luz. Una copia incompleta del cuaderno personal de Camila llegó de forma anónima al buzón de la universidad. Las hojas estaban escaneadas, mal recortadas, pero incluían esquemas botánicos nunca antes vistos y fórmulas de preparación que no figuraban en ningún artículo publicado por ella. ¿Quién tenía acceso a ese cuaderno? ¿Cómo obtuvieron sus notas si supuestamente se perdieron en la selva? El rectorado decidió archivar ese material, alegando que podía tratarse de una falsificación. Pero para Martín era una señal clara. Alguien estaba utilizando el trabajo de Camila sin su consentimiento. Y si ese alguien era Elías Montiel, ¿por qué no había sido rastreado? ¿Por qué no figuraba en los informes de investigación? Nadie parecía interesado en responder esas preguntas, y el tiempo seguía pasando. Si este caso te resulta tan inquietante como a nosotros, comparte este video con alguien que también merezca saber la verdad. A veces, una historia olvidada necesita solo una voz para volver a ser escuchada. A finales de 1987, el caso de Camila Ordóñez fue oficialmente archivado por la comandancia local como persona desaparecida sin elementos concluyentes. En la práctica, eso significaba que ya no se destinarían más recursos ni esfuerzos para seguir buscándola. Para la mayoría, era solo otro archivo cerrado en una bodega húmeda y olvidada. Pero para Teresa y Octavio, sus padres, cada día que pasaba sin noticias era una tortura. Teresa dejó de trabajar como maestra para dedicarse por completo a hacer lo que las autoridades no quisieron:
Escribir cartas, visitar oficinas, buscar periodistas, tocar puertas que nunca se abrían. Se aferraba a una esperanza invisible, alimentada solo por el recuerdo de la voz de su hija cada viernes por la mañana. Octavio, en cambio, se replegó en sí mismo. Se volvía más silencioso con el tiempo, hablaba poco y dormía mal. En 1991 falleció por complicaciones cardíacas. En sus últimos días confundía rostros y repetía el nombre de Camila como si aún la esperara en la sala. Murió sin una despedida, solo con la incertidumbre. La desaparición no solo quebró a la familia, también provocó un vacío en la comunidad científica. Camila había sido una figura clave en la investigación de plantas medicinales en Chiapas. Su desaparición fue un golpe seco, que muchos prefirieron ignorar para no enfrentar la vulnerabilidad de quienes trabajan en territorios aislados. En los años siguientes, el tema se volvió tabú entre los círculos académicos. Martín Valle, su exasistente, fue el único que nunca se rindió del todo. Cada abril, en la misma fecha de su desaparición, viajaba a Palenque. Caminaba por la ribera del arroyo Piedras Blancas, dejaba flores silvestres y permanecía en silencio durante horas, como si esperara que algo se manifestara. Nunca encontró nada, pero tampoco dejó de intentarlo. En 1994, al cumplirse 8 años del último día que vieron a Camila, la Universidad Estatal organizó una ceremonia discreta donde colocaron una placa en su honor. No era un homenaje de cierre, sino una manera de recordarla sin tener que nombrar lo que aún dolía. Teresa asistió, pero no habló. Sostenía una fotografía de su hija con una expresión que mezclaba orgullo y desolación. A esas alturas ya nadie preguntaba por el caso. La mayoría había aceptado que, si no había cuerpo, no habría respuestas. La selva parecía haber sellado el destino de Camila con un pacto de silencio. Y lo más doloroso era esa certeza muda que crecía con los años, que tal vez alguien, en algún lugar, sí sabía lo que había pasado, pero decidió callar. Si alguna vez has sentido que una historia no terminó como debía, escríbelo en los comentarios. Tu voz puede ser el inicio de una verdad que aún merece salir a la luz. El 12 de julio de 1997, 11 años y casi 3 meses después de la desaparición de Camila Ordóñez, el capitán Rogelio Guzmán, veterano piloto de la aerolínea Aerosur, despegó desde Tuxtla con destino a Villahermosa en un vuelo comercial de rutina. Había recorrido esa misma ruta más de 200 veces. Conocía cada tramo del cielo como si fuera su patio trasero. A las 15:22, sobrevolando una vasta zona de selva virgen entre Palenque y el río Lacandón, algo en el paisaje le pareció fuera de lugar. Una mancha blanca, no natural, no común. En un primer momento pensó que se trataba de residuos de alguna actividad agrícola, pero conforme el avión avanzaba y descendía levemente para cambiar de altitud, esa forma blanca tomó estructura. Eran líneas, letras, mensaje. Guzmán entrecerró los ojos, giró la cabeza, llamó al copiloto. ¿Ves eso abajo? ¿Dónde? Allí, al lado derecho del cauce. Esos son letras. ¿Lo estás viendo? El copiloto tardó unos segundos, pero lo confirmó. Las letras eran enormes, formadas con piedras claras sobre un fondo de tierra marrón. Estaban dispuestas con precisión milimétrica, alineadas en el centro de una clareira que solo era visible desde el aire. El mensaje decía: «Ayuda, Camila sigue viva». Ambos se miraron en silencio. Rogelio tomó los binoculares de navegación. A un lado del mensaje notó lo que parecía una cabaña improvisada, techada con hojas secas, y una columna de humo tenue que subía tímidamente hacia el cielo. No había dudas. Aquello no era una broma. Alguien estaba allí. De inmediato, Guzmán contactó con la torre de control de Villahermosa y solicitó desvío prioritario. Al aterrizar, presentó un informe verbal y entregó las coordenadas aproximadas del avistamiento.
En menos de 2 horas, un equipo de la Guardia Nacional fue activado. Helicópteros salieron con dirección exacta a la zona indicada. El operativo se mantuvo en secreto para evitar interferencias. Nadie sabía lo que iban a encontrar. Solo había un mensaje y una esperanza que parecía imposible después de tanto tiempo. Esa noche, Teresa Luna recibió una llamada del Ministerio del Interior. Le pidieron que no sacara conclusiones apresuradas, pero que debía estar disponible para confirmar una posible identificación. Su respiración se cortó. No preguntó más, solo colgó. Se sentó en el borde de su cama y miró la fotografía de su hija que jamás había retirado del mueble. En paralelo, Martín recibió un mensaje escueto de un colega. Parece que la selva no guardó el secreto para siempre. Si llegaste hasta aquí, esta historia merece que no se quede solo contigo. Compártela con alguien que alguna vez haya esperado una señal de vida. A veces, la verdad no desaparece. Solo tarda en ser vista desde el ángulo correcto. El helicóptero de la Guardia Nacional descendió con cautela sobre una pequeña franja de tierra abierta, apenas a 200 metros del mensaje hecho con piedras. Desde el aire, los rescatistas habían confirmado lo que parecía imposible. Una figura humana sentada bajo un árbol, inmóvil, con la espalda encorvada y el rostro oculto entre los brazos. Eran las 18:07 del 12 de julio cuando los agentes tocaron tierra. Se aproximaron con precaución, sin armas desenfundadas, como quien se acerca a un animal herido que no quiere ser tocado. El silencio del lugar era inquietante. No había ruidos mecánicos, ni voces, solo el zumbido de insectos y el crujido seco de las hojas al pisar. Al llegar al centro de la clareira, la vieron con claridad. Era una mujer extremadamente delgada, con el cabello completamente blanco, recogido en una trenza deshecha. Su piel estaba curtida por el sol, marcada por años de exposición, y sus ojos, cuando alzó la vista, parecían mirar sin reconocer. Estaba amarrada al tronco de un árbol con una cadena oxidada de hierro, asegurada con un candado grueso. Su radio de movimiento era de apenas 10 metros. Dentro de ese espacio habían improvisado un refugio, una cabaña baja hecha con palos cruzados, techo de palma y una cama de hojas secas. Junto a ella había frascos de vidrio vacíos, restos de raíces, un machete sin mango y lo que parecía ser una libreta cuidadosamente protegida dentro de un envoltorio de plástico. ¿Es usted Camila Ordóñez?, preguntó uno de los agentes, agachado frente a ella. La mujer no respondió de inmediato. Observó al rescatista durante varios segundos, como si tratara de comprender el significado de esas palabras. Luego, muy despacio, asintió con la cabeza. Fue trasladada de inmediato a una unidad médica que aguardaba en Palenque. Su estado era crítico. Pesaba apenas 41 kilos, tenía deficiencia severa de nutrientes, varias lesiones cutáneas antiguas y signos de deshidratación intermitente. Pero estaba viva. Contra toda lógica, contra todo pronóstico, estaba viva. Camila fue estabilizada en las siguientes 72 horas. Durante ese tiempo, apenas habló. Respondía con monosílabos, evitaba el contacto visual y temblaba cuando alguien se acercaba con demasiada prisa. Su madre, Teresa, la reconoció al instante, a pesar de los años y las cicatrices. La abrazó sin decir nada, solo la sostuvo, como quien sostiene algo que temía haber perdido para siempre. Cuando finalmente pudo hablar, sus primeras palabras fueron simples, quebradas por la voz baja. Pensé que ya nadie me buscaba. Y sin embargo, durante más de una década, ella había seguido esperando. Si esta historia te estremeció, déjanos saber en los comentarios cómo crees que logran sobrevivir quienes son olvidados por el sistema. Porque a veces, el silencio es más cruel que la selva misma. Días después del rescate, Camila logró identificar a su captor con claridad.
no había dudas. Se trataba de Elías Montiel, aquel supuesto investigador que había visitado el campamento en marzo de 1986. No era un científico afiliado a ninguna universidad mexicana. En realidad, trabajaba como consultor independiente para una empresa farmacéutica extranjera con sede en Monterrey, especializada en el desarrollo de medicamentos a partir de compuestos naturales. La investigación reveló que Montiel había seguido de cerca el trabajo de Camila durante meses, rastreando sus publicaciones, asistiendo a congresos donde ella exponía sus avances y finalmente ganando acceso al campamento con documentación falsa. Sabía exactamente qué buscaba. Sus descubrimientos sobre las propiedades de la llamada hierba de luna, una planta que Camila no había compartido públicamente, pero que mencionaba en notas privadas. El 19 de abril, Elías la interceptó en la clareira. Estaba armado, no le habló, solo le ordenó caminar. La llevó hasta un punto remoto previamente preparado con una cabaña, provisiones y una cadena. Allí comenzó el encierro. Durante los 11 años siguientes, la obligó a reproducir sus investigaciones, preparar extractos, escribir fórmulas y documentar efectos de cada planta. Ella solo tenía acceso a papel y lápiz cuando cumplía sus órdenes. Si se negaba, pasaba días sin comer. No había golpes, no había gritos, solo control absoluto, manipulación psicológica y un aislamiento total que la fue reduciendo al silencio. Montiel abandonaba el lugar cada 3 o 4 meses para entregar los resultados a intermediarios. Fue así como la empresa para la que trabajaba logró patentar al menos 4 compuestos basados en el conocimiento forzado de Camila. El lucro estimado durante ese tiempo superó los 50 millones de pesos mexicanos. Ninguna de esas ganancias fue declarada en el país. En octubre de 1997, Elías fue capturado en un hotel de Veracruz. Estaba usando una identidad falsa. Durante el interrogatorio, confesó los hechos sin mostrar arrepentimiento. Dijo que Camila estaba obsesionada con ocultar su conocimiento y que él solo quería que el mundo lo aprovechara. El juicio se llevó a cabo en Villahermosa y fue seguido por todo el país. Camila, aún en recuperación, prestó declaración en video desde el hospital. Su testimonio fue firme. Me robó todo, mis palabras, mis ideas, mis años, pero no pudo robarme la esperanza. Eso lo salvó a él de ser encontrado antes. Elías Montiel fue condenado a 27 años de prisión por secuestro agravado, tortura psicológica, explotación de conocimiento y falsificación de documentos. La farmacéutica involucrada negó responsabilidad directa, aunque perdió varias patentes tras una investigación internacional. Los cómplices logísticos nunca fueron identificados. Se presume que operaban desde fuera del país. ¿Tú crees que 27 años son suficientes para pagar por 11 años de encierro? Escribe tu opinión abajo. Algunas heridas no cierran con sentencias, cierran cuando se escucha a quienes fueron silenciados. Camila Ordóñez no volvió a pisar la selva. Después de su liberación y del juicio contra Elías Montiel, fue trasladada a un centro especializado en atención psicológica en las afueras de San Cristóbal de las Casas. Sus diagnósticos fueron múltiples: estrés postraumático severo, ansiedad crónica, agorafobia y pérdida parcial de memoria asociada al encierro prolongado. Dormía poco, comía con dificultad. Durante semanas no pronunciaba más de 1 o 2 palabras al día. Nunca pidió volver a casa. Su madre, Teresa, fue quien se mudó cerca del centro para acompañarla durante el proceso. Le leía en voz baja, le llevaba flores silvestres y a veces simplemente se sentaba junto a ella, en silencio, mientras Camila observaba por la ventana con una expresión difícil de descifrar. Los especialistas fueron claros.
Camila había sobrevivido físicamente, pero la reconfiguración emocional requeriría años, y aún así había secuelas imposibles de revertir. Lo más grave no era el encierro, decían, sino el robo sistemático de su propósito. Durante más de una década, cada conocimiento que generaba era usado contra su voluntad. Cada descubrimiento, cada fórmula, cada palabra escrita había sido arrancada en condiciones de miedo y control. Intentaron reintroducirla poco a poco en ambientes académicos, pero ella lo rechazaba. No soportaba los sonidos fuertes, las conversaciones cruzadas, ni los espacios cerrados con luz artificial. Su única conexión con la vida anterior era una pequeña libreta en blanco que mantenía en su mesita de noche. A veces escribía una palabra, a veces solo dibujaba hojas. En 2005, Teresa falleció por causas naturales. Camila asistió al funeral, pero no habló con nadie. Desde entonces, su única compañía constante fue Ángela, una terapeuta voluntaria que decidió visitarla semanalmente, sin condición alguna. Según Ángela, los días buenos eran aquellos en que Camila recordaba frases de su infancia o sonreía al oler ramas de menta fresca. El conocimiento que Camila produjo durante su cautiverio nunca fue recuperado en su totalidad. Parte de sus notas originales se extraviaron, otras fueron alteradas y muchas más jamás fueron escritas. Varios investigadores intentaron reconstruir parte del trabajo basándose en entrevistas con ella, pero los resultados eran fragmentarios. Su legado quedó disperso, como su voz. La Universidad Estatal de Chiapas, en respuesta al caso, implementó nuevos protocolos de seguridad para trabajos de campo. Desde entonces, ningún investigador puede internarse solo en zonas remotas sin autorización directa, escolta local y sistema de rastreo satelital activo. Fue una medida necesaria, pero demasiado tardía para Camila. Hoy, a sus 70 años, vive en una residencia de cuidado integral. A veces, cuando el clima lo permite, camina por el jardín en silencio. En una de las paredes de su habitación hay una frase escrita a mano que resume todo lo que vivió. Sobreviví, pero todo dentro de mí sigue atado. Si esta historia te conmovió, no la dejes pasar como otra más. Compártela, porque la memoria de quienes fueron olvidados merece vivir más allá del dolor.